vamos a introducir un concepto muy importante en el estudio de vectores, que es el concepto de combinación lineal. Este concepto lo introducimos después de haber estudiado las operaciones con vectores, la operación suma y la operación producto por un escalar. Entonces partimos de dos vectores, vector u y vector v. Estos dos vectores vemos que son linealmente independientes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen distinta dirección entre sí. Lo podemos ver geométricamente, tanto el vector u como el vector v siguen direcciones y líneas totalmente distintas entre sí, por tanto tienen distinta dirección. Si tuviéramos que estudiar esto analíticamente, es decir, numéricamente, también podemos decir que las coordenadas de u y de v no son proporcionales. Por tanto, estas tres ideas significan lo mismo. Cuando tenemos dos vectores cuyas coordenadas no son proporcionales entre sí, es decir, la coordenada x de uno comparada con la coordenada x del otro, no guarda ninguna proporción cuando comparamos la coordenada y de ambos vectores. Decimos entonces que ambos vectores tienen distinta dirección y por tanto son linealmente independientes. Bien, si dos vectores son linealmente independientes, tienen distinta dirección, podemos generar cualquier vector del plano, cualquier vector w, lo podemos generar por combinación lineal. ¿Qué quiere decir esto de combinación lineal? Combinación lineal quiere decir que combinando las operaciones que ya conocemos y hemos estudiado, que son la operación producto por un escalar, un número multiplicado por el vector, y la operación suma, combinando estas dos operaciones podemos obtener cualquier vector del plano. Esto matemáticamente se escribe de la siguiente manera. Alfa por el vector u más beta por el vector v dan como resultante el vector w. Es decir, cualquier número multiplicado por u más cualquier número multiplicado por v me da como resultado el vector w. En este caso concreto que hemos dibujado aquí, bueno, pues alfa es 1 y beta es 1. Es decir, yo he multiplicado el vector u por 1, o dicho de otra manera, lo he considerado solamente una vez, y el vector v también solamente lo he considerado una vez. Cuando yo sumo ambos vectores, me resultan el vector w. Pero no solamente podemos generar este vector que está aquí dibujado, también podemos obtener otros vectores. Por ejemplo, si yo multiplico el vector u por 2, es decir, lo considero 2 veces, y el vector v lo considero 3 veces, y después hago la suma aplicando la regla del paralelogramo, puedo obtener otro vector que puede ser denominado vector r, por ejemplo, ¿no? O vector w sub 2. Y así sucesivamente, es decir, considerando alfa veces el vector u y beta veces el vector v, yo puedo generar cualquier vector del plano. Este es el concepto de combinación lineal. Como consecuencia decimos que el vector u y el vector v, por tener distinta dirección y poder generar cualquier vector del plano, decimos que forman una base generatriz, es decir, forman una base. Es lo mismo que decir que pueden generar cualquier vector del plano. Decimos igualmente que w, al poder ser obtenido como combinación lineal de u y de v, decimos que w es linealmente dependiente de u y de v. Por tanto, como vemos estas ideas,
o estas consecuencias significan prácticamente lo mismo. Consideramos también que alfa y beta serían las coordenadas de W en la nueva base U y V. ¿Vale? Entonces, las veces que hayamos tomado el vector U y las veces que hayamos tomado el vector V van a ser las nuevas coordenadas alfa, beta, coordenada X, coordenada Y del vector W en la nueva base U y V. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Me dice el ejemplo. Determinar si los vectores U, 1, menos 2, y el vector V, 3, 2, forman una base. Después me dice que, me hace una pregunta, ¿depende W, 2, 1, de U y de V? Expresa, si es posible, el vector W como combinación lineal de U y de V y determina las coordenadas de W en la base U y V. ¿Vale? Esto es un ejemplo para entender numéricamente lo que hemos explicado un poquito más arriba. Entonces, primera consideración, determinar si los vectores U y V forman una base. Bueno, pues lo primero que vamos a averiguar es si U y V tienen distinta dirección. ¿Cómo lo vamos a comprobar analíticamente, es decir, numéricamente? Pues comprobando si las coordenadas son proporcionales o no lo son. Vemos claramente que las coordenadas de U y de V no son proporcionales entre sí y por tanto U y V tienen distinta dirección, que es lo mismo que decir que son linealmente independientes y por tanto concluimos que forman una base, ¿vale? Por ser linealmente independientes, es decir, por tener distinta dirección, U y V forman una base y con esto hemos respondido a la primera cuestión. La segunda cuestión que nos piden es, ¿depende W, sea quien sea, de U y de V? Pues obviamente sí, tenemos que decir que sí, porque si U y V forman una base, cualquier vector W, sea quien sea, puede ser expresado como combinación lineal de U y de V. Entonces respondemos a la segunda cuestión afirmativamente. Sí, ¿vale? W depende de U y de V, es decir, depende linealmente de U y de V. Y ahora vamos a expresar, como dice, si es posible, el vector V exprésalo como combinación lineal de U y de V. Ya hemos dicho que sí, que se puede expresar como combinación lineal. Bueno, pues ahora vamos a expresarlo como nos piden. De manera que cogemos el vector W, que es 2, 1, y lo expresamos como combinación lineal de U y de V. Vamos a buscar un número alfa que multiplicado por U y un número beta que multiplicado por V y después sumados entre sí me dé el vector W. De manera que realizando la operación producto por un escalar podemos ver que el vector W, 2, 1, es igual a alfa menos 2 alfa más 3 beta 2 beta. Lo que hemos hecho ha sido una multiplicación por un escalar. Y ahora, ¿quiere decir esto? Considerando las coordenadas por separado, que la coordenada X del vector W va a ser igual a la coordenada del vector U por la coordenada del vector V. Y la coordenada Y del vector W va a ser igual a la coordenada Y del vector U más a la coordenada Y del vector V. Es decir, considerando las coordenadas por separado, obtenemos un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones.
Este sistema de ecuaciones se puede resolver por cualquiera de los métodos. En este caso nosotros lo hemos resuelto por reducción, multiplicando la ecuación superior por 2. Cuando yo multiplico la ecuación de arriba por 2 y después la sumo entre sí, puedo obtener beta y después sustituyendo en la otra ecuación o en una de las dos ecuaciones puedo obtener alfa. De manera que obteniendo alfa y beta estoy obteniendo las coordenadas del vector w en la base u y v. Esas coordenadas van a ser la coordenada 1/8 y la coordenada 5/8. Esta va a ser la coordenada x y la coordenada y. Vemos entonces que la coordenada alfa el valor alfa corresponde a la coordenada x y el valor beta corresponde a la coordenada y. Geométricamente es como si estuviéramos tomando un nuevo eje de coordenadas. Lo explico. Mirad, si yo dibujo el vector u en amarillo y el vector v en azul, según las coordenadas que me han dado, es decir, el vector u sería 1 menos 2, ¿vale? Pues 1 menos 2, dibujo el vector u. Después dibujo el vector v, 3, 2, dibujo el vector v. Y veo que efectivamente tienen distinta dirección y por tanto es como si formaran un nuevo eje de coordenadas, una nueva base. Si yo ahora aplicara estas coordenadas que he obtenido, 1/8 y 5/8, lo aplicara a mi nuevo eje de coordenadas, obtendría el vector w. Por tanto, lo que estoy haciendo es, digamos, cambiar la base, es decir, cambiar el eje de coordenadas, para que se entienda. Bueno, espero que esta explicación os haya servido y, por supuesto, si tenéis cualquier otra duda o cualquier pregunta que se os pueda generar, pues no tenéis más que preguntármela.